Ese modelo de desarrollo que se ancla en la extracción de recursos, que combina actividades lícitas legales, como la minería, como la extracción de petróleo, con actividades que no lo son. La minería ilegal, la tala, cultivos ilegales, no generan necesariamente mejor vida para las comunidades. En Ecuador decimos que son 3 Amazonías porque la Amazonía Norte es una Amazonía que ha vivido la ocupación, la perforación, la contaminación y la explotación producto del extractivismo petrolero ya 60 años y entonces ahora mismo vive una contaminación metastásica de sus territorios y problemas de enfermedades crónicas no transmisibles muy graves. 1 de cada 4 personas tiene cáncer. La Amazonía Centro está ahora mismo en un proceso de resistencia frente a la prospección y a la sísmica para iniciar actividad petrolera y la Amazonía Sur resiste a la embestida de los extractivismos megamineros. Un conjunto de presiones producto de este modelo de desarrollo están generando muchos más riesgos de inseguridad alimentaria y de hambre, mucho más riesgo de no poder enfrentar futuras pandemias, pero también problemas emergentes. En la Amazonía ecuatoriana, uno de los principales problemas de salud que identificamos en las zonas donde hay extracción petrolera son los accidentes de moto. Nadie se imaginaría que es un problema de salud importante para las comunidades. Estamos teniendo muertos y mutilados por accidente de moto como un problema de salud importante en algunas comunidades. La Amazonía ya no es el dengue, la malaria, la serpiente que me picó. También son problemas de salud asociados al desarrollo, a una forma de entender el desarrollo que no va de la mano de la forma tradicional de las comunidades. Hemos estado tratando de mirar cómo ese estado del bosque influye en el acceso a recursos de fauna y recursos pesqueros. Los cazadores que están en comunidades que están en espacios más degradados, con bosques menos continuos, más fragmentados, están cazando especies de menor tamaño y probablemente su esfuerzo de cacería en términos de horas de desplazamiento desde su casa hasta el lugar donde cazan es menor, pero la cantidad de proteína en términos de peso de carne que cosechan es también más pequeño, ¿no? Mientras que un cazador que esté en una zona donde el bosque es más continuo y hay presencia de especies silvestres de mayor tamaño y que prefieren estos bosques mejor conservados, probablemente se van a desplazar un poco más para llegar a estas zonas de caza, pero la cantidad de carne que van a obtener por ese esfuerzo un poquito mayor es también bastante mayor y eso les permite comer carne por mayor número de días, pero además también proveer a través de las redes que han construido en sus comunidades, proveer de este recurso a otras familias con las que están más relacionados. Lo que hemos encontrado, por ejemplo, en comunidades más lejanas, más cercanas al bosque de protección San Matías, San Carlos, es que son comunidades que basan su alimentación en caza, pesca, formas de recolección también, y una fuerte organización social que permite intercambios y flexibilidad en el uso del terreno, es que tienen niveles de anemia casi inexistentes. Son personas con un buen nivel de hemoglobina y con bajos niveles de glucosa, lo que también indica que no tienen enfermedades no transmisibles, presentes en cambio en comunidades que sí tienen más cercanía a zonas urbanas y tienen ecosistemas más fragmentados. Entender que es necesario un diálogo entre una forma de entender el territorio, las personas, los demás seres, los ecosistemas, los entes, en diálogo con otra forma de entenderlo desde un modelo de desarrollo extractivista como el que tenemos, entender que ese diálogo es necesario, es parte del desafío que tenemos.